Buenos días. Este video corresponde a la fase 2 de la materia antropología, correspondiente al tema de cultura y concepto antropológico. Mi nombre es Edinson Jaimes y voy a estar realizando este video sobre los temas y las preguntas abordadas en esta fase. Eh, para la primera pregunta decimos que ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces decimos que la cultura tiene dos significados o dos sentidos diferentes. En un sentido general, lo que hace referencia a que la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propios de los seres humanos adquiridos por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como un principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. Entonces aquí hace referencia de que la persona, dependiendo de cómo es su forma física, su estructura, su ambiente en el que se rodea, puede comportarse de una manera u otra. Ya en el ámbito más específico o más particular, la cultura eh, es, es un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural dado. Es decir, aquí en esta parte eh, ubicamos a un grupo de personas en un entorno específico y dependiendo de cómo de cómo está ubicado ese entorno, se puede comportar de una manera. Un ejemplo, no podemos decir que una cultura de personas que esté ubicado en un valle, en un desierto o en una colina se van a comportar de maneras muy similares. También depende del tiempo, del espacio y del proceso en el que se haya adaptado. En cuanto a la pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? Para dar respuesta a esto vamos a utilizar la frase o la definición más concreta que expone Taylor, en donde dice que la cultura es todo complejo que incluye conocimientos, creencias, el arte, la moral y los derechos y las costumbres, cualesquiera y otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Entonces la cultura es algo tan importante que es necesario conocer eh, la forma y la adaptabilidad de las personas, conocer su creencia, conocer la moral, conocer los derechos, para, para entender cómo es que se comporta el hombre. Entonces, como la antropología se basa en el estudio del hombre, para poder conocer cómo es el comportamiento de ese hombre, hay que conocer primero cuál es la cultura en la que se encuentra. Entonces mirar cuál es la moral que tienen, cuáles son los derechos, las costumbres y los hábitos que se manejan o que cada uno puede llegar a manejar. Entonces por eso es que es importante la cultura y por eso es que es un concepto central para la antropología. En cuanto a la pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según el enfoque teórico de la antropología? Entonces aquí surgen cuatro enfoques, que es el enfoque funcionalista, el enfoque estructuralista, el enfoque materialista y el de la sociología de la cultura. El enfoque antropológico funcionalista, su principal intérprete o el principal postor de este enfoque es Malinowski. Él habla que todo en sí tiene que tener un punto funcional para que la cultura tome sentido. En cuanto al enfoque estructuralista, Claudio Levi Strauss habla que todo debe tener unos patrones, una estructura para que la cultura tenga eh, pues él mide esa estructura o esos patrones dependiendo de cómo son las culturas en general. El enfoque materialista ya lo brinda Darwin, donde habla que las condiciones, los factores, todo depende de las condiciones materiales para establecer cómo es que funciona o no una cultura. Entonces, como Karl Marx
enfoca en lo que es el socialismo. Entonces para él el socialismo le brindó un aire, un cambio, y determinó que todo el funcionamiento o el comportamiento de una persona depende de las condiciones materiales para determinar cómo es que se puede comportar. En cuanto a la sociología de la cultura por Pierre Bourdieu, antepone la educación como un agente fundamental para determinar esta cultura. En la pregunta ¿cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? Aquí podemos decir que la cultura no se puede separar de la sociedad, aunque son conceptos totalmente diferentes, que es la cultura y que es la sociedad. Estas no se pueden separar y siempre están ligadas y se entrelazan a través de un lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo en la sociedad asumo múltiples roles, es decir, yo soy padre, estudiante, compañero, empleado, dependiendo del entorno yo voy a asumir un rol en esa sociedad, y para poder asumir ese rol necesito el lenguaje para, a través de ese lenguaje, dar a conocer la cultura en cada uno de los roles que voy asumiendo. Entonces, más que una diferencia, ahí lo que antepongo es una relación existente entre lo que es la cultura y la sociedad, y que todo eso se hace por medio de un lenguaje. En cuanto a la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo, en la primera imagen que vemos a la maestra, aquí hago referencia a la enculturación. ¿Por qué la enculturación? Porque la enculturación enfoca cuáles son los límites o los patrones apropiados y cuáles no son los patrones apropiados de una cultura. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la maestra le limita al alumno cuáles son el patrón apropiado de pensamiento. Entonces, esa cultura la va asumiendo cada uno de los alumnos. En la enculturación vemos que aquí se define qué es y qué no es lo apropiado. En cuanto al etnocentrismo, podemos ver la segunda imagen, donde definimos que yo, que pertenezco a una cultura, puedo mirar a las demás culturas con ciertos recelos, determinando que esas no son las correctas y que la cultura a la cual pertenezco, a la que conozco, a la que vivo, es la adecuada. Entonces yo puedo, desde mi perspectiva de cultura, mirar, criticar y señalar a los demás porque no están manejando mis propios ideales. Y en cuanto al relativismo cultural, es que todas las culturas entre sí se pueden entender. Es decir, nada es bueno o nada es malo, todo es relativo, dependiendo de qué, de la cultura en la que se esté viviendo. Esta ya es la bibliografía referente al video que se realizó, y muchas gracias, espero que el video cumpla con lo indicado.